Parece lo que anduvo bien fuera la venta de autos usados. Parece. Sí, parece que sí. Parece que ¿Cómo ha sido zona? un buen julio. Además, en este caso, conocemos los datos, que es lo importante, ¿no? Porque el otro va a salir el miércoles. Los datos reales. Exactamente. José Oroquieta, director del grupo Autosur, está en línea, en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, José? Federico y Carla te saludan. Hola Fede, hola Carla, ¿cómo están? Muy buen día, un gusto saludarlos. Y recién mientras estaba en línea esperando hablar con ustedes, sí, me pareció casi como que estaban levantando burros a ver qué pasaba, ¿era por la inflación? ¿Qué era? Sí, estamos viendo a ver cómo puede llegar a dar. Yo digo 1.7, Carla acá 2.1, qué sé yo, es bastante volátil, ¿no? Puede ser uno, otro. Están todos especulando, ¿qué especuladores? Sí, en realidad muy atentos a lo que pase. Viste que cada mes se está muy ahí... Sí. Lo que pasa es que después en la familia te dicen, más ya el número y mi situación es esta. Claro. Ya. Absolutamente. Ahora, la incertidumbre sigue siendo muy grande, ¿no? Para todos los rubros. Eso sí es transversal a todos. Fíjense que todavía estamos discutiendo lo que decía el presidente Milei, si el pass-through, digamos, si la variación del tipo de cambio se va a trasladar o no a precios, y eso también genera parte de la incertidumbre, no solo en la inflación, que puede estar alterada por el litro de leche hasta por el combustible, sino también en los autos, ¿no? Claro, exacto. ¿Y cómo está eso, José, justamente que lo mencionás? Digo, el pass-through ocurrió, no ocurrió, están esperando. Yo nombré los usados porque, bueno, desde la Cámara de Comercio Automotor decían que por ahí julio de este 2025 fue mejor. El tema que es, claro, si siempre comparamos en números que venimos muy negativos, y posiblemente sea bastante mejor. El julio del 2025 respecto a autos usados fue muchísimo mejor, prácticamente récord. Pero esto tiene que ver con dos razones. Primero, hablando del pass-through, sí se traslada a los autos, pero tengamos en cuenta que los vehículos 0 kilómetro son un componente un tanto dolarizado. De hecho, recordemos todos, hace no tanto tiempo, cuando era inaccesible el dólar oficial, es decir, el mercado, el MULC, el mercado único libre de cambios, no era tan libre y no podíamos comprar dólares oficiales, toda la gente que podía ahorrar un pesito salía a tratar de congelarla de algún modo. Uno de esos modos era o planes de ahorro para transformar en autos o 0 kilómetros. Y eso explicó hace más o menos 2 años algo del boom de ventas de 0 kilómetros, un poco artificial, sobre todo autos nacionales. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, los autos tienen un gran componente importado, son parcialmente dolarizados, entonces han sufrido durante las listas de agosto una parte del salto o la variación del tipo de cambio. Ahora, José, no siempre se traslada eso al usado. Claro, déjame hacerte un punto ahí para seguir avanzando en lo otro. Viste que sobre todo los últimos días de julio exactamente y el primer día de agosto podríamos decir, hubo este salto del dólar 50 pesos aproximadamente, ¿no? Julio terminando en un 14%. Ahora, en la semana que pasó sobre todo, también hubo una baja, no sé, habrá sido 30, 40 pesos. Digo, esas dinámicas también son difíciles digo, ¿cómo se siguen desde la actualización? ¿Habrá que esperar otro mes? ¿Cómo se evalúa eso? Pasaron dos cosas. Todas las terminales, los formadores de precios de los 0 kilómetros son las terminales de autos, no somos los concesionarios ni los habitualistas. Pero veamos, el dólar saltó casi 12 puntos porcentuales y las listas aumentaron en un torno de un 3 o un 4, salvo Stellantis que sí aumentó el 12% y quedó claramente cara y fuera de mercado. Probablemente ellos tengan que revalidar en el mercado su número y dar marcha atrás o bajar durante los próximos meses. No es el caso de la mayoría de las marcas que aumentaron menos de la mitad de la variación del tipo de cambio. Pero lo que sí nos pasó a todos, y esto explica lo que bien mencionaba Carla respecto de lo que la Cámara de Comercio Automotor estimaba como un gran julio, es que cambiaron las tasas. Subieron todas las tasas de interés, pero no solo para nosotros, suben desde para las tarjetas de crédito, para el descubierto, para un hipotecario o para la compra de un 0 kilómetro. Cuando eso se traslada al consumidor, que la cuota mensual le queda más cara por acción de esta tasa, es que mucha gente se vuelca en vez de un 0 kilómetro a un usado. Y eso explica haber tenido en julio del 2025 transfiriendo, es decir, vendiendo 180.000 autos usados en Argentina, lo que lo transforma prácticamente en un récord. ¿Qué quiero decir con esto? Parte de la explicación del boom de ventas de usados se da porque mucha gente no llegó al 0 kilómetro, entonces se tuvo que volcar al usado. Claro. O sea, es algo positivo, pero como por un resultado negativo, es como raro.
Bueno, es que en realidad es un suma cero en la cantidad de automóviles que hay en el parque respecto de los usados. Es decir, nunca se van a poder vender más usados que los autos que ya fueron patentados. Es decir, en la vida útil de un auto está el parque automotor total argentino, que se incrementa por los 0 kilómetros que se patenta y se reduce por los autos que son vetustos, que volcamos y le damos destrucción total, o los que ya no sirven y se desarman. Bueno, ese es el parque total de autos. De ese parque total de autos se van transfiriendo, ¿no? Porque una persona compra un cero, el que compra un cero vende su usadito lo cambia otra persona por otro usado, y así se arma una cadena que en un esquema virtuoso debería tender a ir renovando el parque, a reducir los años de antigüedad del parque. Claro. Eso todavía no está pasando. Sí. Para que eso pase, deberíamos patentar unos 80 y algo de mil autos por mes, 0 kilómetros hablando. Y sin embargo estamos patentando, rozando los 59.000 autos, todavía no llegamos a patentar 60.000 autos promedio en el mes. Claro. Tengamos en cuenta que junio y julio, estacionalmente, porque hay un poquito de estacionalidad en nuestro rubro, no son los mejores meses para vender autos, ¿no? Estamos justo a la mitad y no son los mejores meses como suelen ser diciembre, enero, que todo el mundo quiere un 0 kilómetros sacado en enero por el año modelo. Entonces, quitando esto, tengamos en cuenta que por cada 0 kilómetro que nosotros inscribimos, que patentamos, que ponemos en la calle, se venden 3 usados, ¿no? Es más o menos ahí, el ratio es 3-1. Por eso en julio vendimos 60.000 autos nuevos y se transfirieron 180.000 usados. Claro. Bueno, ahí vos lo decías, José, muy claramente, ¿no? Este cambio de condiciones de mercado, ¿no? Probablemente con el tipo de cambio, con la política macro, bueno, incide en un sector como el de ustedes, ¿no? Se suben tasa y el cliente empieza a ver alternativas, si le alcanza o no. Bueno, este fenómeno que está pasando con el usado. Bueno, cuestiones cambiantes que también van haciendo que el sector tome diferentes rumbos, ¿no? Todo el sector se dinamiza y tiene que responder a lo que el mercado, que es muy transparente en este caso, va necesitando. Necesitamos cambiar el auto, pero no llegamos siempre al 0 kilómetro, entonces vemos que se dinamizó un poquito más el usado. Ahí está, luego dentro del mercado de usados, cuáles son los ganadores y los perdedores de este rol, ¿no? Digamos, los concesionarios de 0 kilómetros, que somos nosotros, el Grupo Autosur, por ejemplo, también vendemos usados, sin embargo no vendemos tantos usados como 0 kilómetros, eso es una rareza, pero tiene que ver también con que mucha gente vende en la calle su usadito, ¿verdad? O sea, claro, el tachito puesto en la calle o en una no tan informal, algo más informal, también sucede, también existe ese mercado automotor. De todos modos, siempre nuestra recomendación como concesionarios es acercarse o a cualquier socio de Acara, a un concesionario oficial que vende 0 kilómetros, pero también tiene usados, o algún reventa responsable, ¿no? Que esté inscripto, que sea habitualista, que sea parte de la Cámara de Comercio Automotor. Yo no soy particularmente parte de esa cámara, soy parte de Acara, pero siempre hay otros, y hay muchísimos en la ciudad de Trelew, que son responsables, que tienen un local a la calle, que es donde conviene ir a averiguar por un usado. ¿Sabés que te iba a preguntar eso? Porque en el último tiempo ha surgido, y seguramente ante la necesidad, ante tratar de ver de qué manera salir adelante como familia, como grupo, hay mucha gente que se ha formado como, entre comillas, concesionaria, que ofrece vehículos usados a través de redes sociales y no es una concesionaria formal. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es así? ¿Hay mucho? ¿Hay poco? ¿Cómo lo ven? Mira, hay bastante mercado informal. Nosotros no lo vemos como una competencia directa hacia nosotros. Insisto, mi competencia es el concesionario de la misma marca que yo, con el que puedo pelear precio en otra parte del país, o eventualmente las diferencias que puedan haber en el lanzamiento de un nuevo modelo entre Renault y Fiat y Volkswagen y Ford, etcétera, digamos. Esa es nuestra competencia. Por lo tanto, no miramos lo que están haciendo puntualmente en la calle o a través de Facebook o Instagram, un reventa en particular, pero sí es importante, tenemos responsabilidad y tenemos que trasladar esto, explicarle a la gente que no es lo mismo comprar un auto por Facebook, claro, que ir a un negocio que tenga una habilitación comercial.
No es lo mismo comprar un auto en el marketplace que ir, voy a citar a cualquiera, no sé, al Jardín del Automóvil, por ejemplo, que me consta que sin hacer publicidad de nadie, pero están inscriptos, no son concesionarios oficiales, pero tienen los papeles en reglas, tienen habilitación comercial. ¿Y eso cómo se traduce en la práctica de un cliente? Que cuando compra un usado, la ley de defensa del consumidor establece que debe ser vendido con garantía cuando lo compra en un habitualista. Por supuesto que no es la misma garantía que damos en un 0 kilómetro, que lo da la fábrica y que tiene años y años de garantía, pero tiene algunos meses de garantía los vehículos usados cuando se compran en un habitualista. Y es importante saber que vas a tener los papeles en orden, es saber que no te van a estafar, es saber que vas a poder transferir la plata a una cuenta bancaria o de Mercado Pago, pero de un agente. Digamos, todo eso es importante porque después lamentarlo es muy caro, ¿verdad? Claro, yo pensaba también, José, vos decías, no son competencia directa nuestra, la competencia son los concesionarios de al lado, lo que tenemos allí en el rubro, pero sí lo que lo que se ve a la vista, lo que se observa, es que en uno se paga impuestos, y lo sabrá muy bien, ¿no? Y muchos, y en el otro no, y tenés costo de alquiler, o sea, una serie de una montaña de cuestiones que están por pagarse y que nunca se terminan de resolver, ¿no? Digo, la parte impositiva. Bueno, sí, hay respecto a la estructura de costos hay dos análisis básicos. El primero es que un concesionario o un habitualista en regla tiene a su personal debidamente registrado. Además, o sea, claro, nuestra gente trabaja en blanco, digamos, como corresponde. En cambio, si vos comprás en la calle, seguramente vendió un tío, un amigo, un sobrino, un primo, y no tiene una relación laboral formalizada. Primer punto. Segundo, un concesionario o un habitualista inscripto va a tener sus redes sociales auditadas, en nuestro caso por nuestra marca, vamos a estar con una habilitación comercial, si nos citan en defensa del consumidor vamos a tener, perdón, como saben estoy en el mercado de los autos y acá pasan autos haciendo ruido, vamos a estar frente a defensa del consumidor si hubiera algún problema, y por otro lado respondiendo y dando garantía precisamente por el usado que vendimos. Y eso no va a pasar en la calle, en Marketplace o en Facebook. Entonces, cuando uno analiza el precio de un auto, esa estructura de costos tiene incidencia en el, como decías vos, Fede, respecto de ingresos brutos, del convenio multilateral o de IVA, ¿verdad? Pero en la realidad es que cuando vas a transferir el auto te va a costar exactamente lo mismo. Claro, sí. Si lo compraste en uno u otro lugar, pero la diferencia la vas a tener en la seguridad de que lo que compraste está bien. Sí, yo digo del lado empresario, lo que tenés que hacer vos costo y frente, ¿no? Que es la estructura impositiva. Esa es la queja digamos, del empresariado local respecto de los municipios o incluso de las provincias, en el caso de convenio multilateral, de que salen a pescar en la pecera o cazar en el zoológico, como se dice en la jerga. Porque ¿qué pasa? Aumentan la tributación, pero solo de los que están inscriptos. Sí. Todos los que están por fuera de la ley, por fuera del circuito comercial registrado, y bueno, no pagan impuestos, no pagan habilitación comercial, no pagan tasa de inspección, seguridad e higiene, no pagan 931, aporte de la seguridad social, nada por el estilo. Y eso hace que tu estructura de costos sea distinto. Sin embargo, nuestros volúmenes nos permiten ser sustentables, es decir, para ser un concesionario o un habitualista y tener todo en regla, para que funcione tenés que vender un gran volumen de autos, y bueno, y eso es a lo que apostamos nosotros. José, déjame hacerte una última en estos últimos minutos que tenemos. Este año que va a ser en patentamiento, ya sea de 0 kilómetros usado, mejor, ¿no?, que los que veníamos teniendo. ¿Puede ser una excepción? ¿Se puede llegar a mantener este nivel? ¿O tiene que ver con un consumo atrasado de otros años y después a partir de 2026 va a bajar un poquito? ¿Cómo lo percibís? Yo creo que va a seguir creciendo. Me parece que vamos a cerrar no muy lejos del récord absoluto de Argentina. El récord absoluto es de 980.000 autos. Argentina nunca llegó a patentar 1 millón de autos. Debería. Me parece que tenemos las condiciones dadas para eso. No vamos a estar tan lejos, pero no creo que lleguemos a los 950.000 autos. Y estimo en 2026,
Si acompaña la macro, como dice el presidente Milei, si las cosas están medianamente ordenadas, no hay saltos devaluatorios, variaciones de tipo de cambio sorpresa, que si el dólar se vaya a los caños, como se dice habitualmente, creo que el 2026 puede incluso llegar al 1.000.000 de autos, parcialmente explicado por esto que decía Fede, que hay un atraso en el parque automotor, es decir, está envejecido, tenemos todavía mucho auto viejo dando vuelta, pero la buena señal es que creo que puede estar también impulsado por comerciales livianos y furgones. Eso en realidad es una expresión de deseo mía. Cuando se venden más furgones y comerciales livianos, lo que significa es que hay más actividad industrial y comercial, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, yo vendo Renault, como todos saben, y para mí es lo mismo la chapa o patentar una Kangoo que patentar un Kardian. Sin embargo, el Kardian es un vehículo orientado para el uso familiar y la Kangoo la usa una panadería, la bulonería, la ferretería. Entonces, si hay una expresión de deseo nuestra, es vender más autos para el trabajo, porque implica muchas otras cosas. No solo que yo patente un auto. Mover la rueda. No, se mueve la rueda y se da trabajo y el cliente mío, es decir, el empresario chico que vino a comprar una Kangoo, tuvo que salir a contratar un chofer para manejarla, y me parece que de ese lado es muy bueno y es a donde apuntamos todos y todos queremos que suceda. Los planes industriales de todas las marcas están orientados para comerciales livianos, furgones y pick-up más chicas que 1 tonelada, es decir, nuevas pick-up de media tonelada. Hace poco Fiat lanzó Titano, por ejemplo, Renault va a fabricar una nueva en el país, no puedo hablar mucho porque es un secreto industrial, pero 2026 va a traer muchas novedades en un segmento para la pyme y sobre todo para el pequeño comercio. Eso me parece que está muy bueno, que es una novedad, porque no es un consumo artificial, ¿no? No es comprar autos importados alemanes porque el dólar está barato, y no es comprar auto porque no tengo otra salida para ahorrar en dólares. Es empezar a comprar el auto que necesito para trabajar. Está claro. Eso es un poco lo que puede llegar a pasar a partir del último trimestre del 25, a partir de octubre, noviembre, diciembre, y como esperamos todos que venga el 2026. José, muchísimas gracias, un abrazo grande. Un placer hablar con ustedes y que tengan una excelente semana. Hasta luego. Ahí pasaba José Oroquita, director del grupo Autosur. Tiempo al tiempo, hasta las 13 por LU20.